Saludos de nuevo. Llevo mucho tiempo sin subir ningún vídeo por motivos diversos. Llevo, creo que, camino de 3 meses que no hago nada con respecto a esto, al canal. Pues voy a retomar pronto la actividad como la llevaba, o incluso más. Seguiremos con los mismos temas, voy a seguir con los mismos temas. Como veis, cuando grabo vídeos se me apaga la pipa. Seguiremos temas diversos, ya que es un canal de muchos temas, no dedicamos a una cosa, pero como veis, con frecuencia pues hablo sobre la radioafición y la radio en general. Entonces seguiré por donde lo dejamos. Estábamos preparando un curso de electricidad para radioaficionados, del cual solo habíamos hecho una parte. Tenemos pendiente pues los siguientes vídeos, el siguiente que va a ser sobre las resistencias, y si no es largo pues podemos meter también sobre los condensadores, pero vamos, más bien destinado a unos conocimientos básicos, como para probar el examen de radioaficionado, que no se exige gran cosa. Hay quien tiene miedo, pero básicamente es porque hay quien tiene miedo a los exámenes. Hablaremos pues sobre antenas también, tipo de antenas, antena táctica. Esta tiene su historia. Es para un walkie-talkie, Tiene su historia también esta antena. Y pues nada, como veis, se la puede doblar y, más que nada, aparte de anunciar la vuelta al canal con los trabajos que venimos haciendo, pues sobre todo lo que quiero anunciar es que abro un nuevo canal como este, solo que con una notable diferencia. La diferencia es que no va a estar hablado en español, Tocaré diversos temas en él. Digo tocaremos porque incluyo a quien lo ve como participante, sobre radio, sobre temas diversos, y va a estar hablado en otro idioma, va a estar hablado en esperanto. Entonces el canal ya lo tengo hecho y solo estará ahí ahora. De momento, en esta próxima semana creo que subiré algo. De momento estará un pequeño vídeo de bienvenida, y dejo la dirección, la dejo aquí en la descripción de este vídeo, por si alguien se quiere interesar en unirse al canal, en seguirlo, suscribirse. Unirse no, es que unirse es otra cosa en YouTube, Yo eso no lo tengo. En suscribirse. No tiene por objeto ni aprender el idioma, ni tiene por objeto mostrarlo, ni hablar sobre él. No tiene ningún objeto relacionado con eso. El objeto del canal va a ser solamente lo mismo que en este, solo que va a estar hablado en ese otro idioma. En el idioma
el idioma universal. El canal, que ya lo tengo hecho, no he subido todavía tampoco el vídeo de bienvenida, se llama, no se llamará, se llama porque ya existe, Esperanta Tomaso. Esperanta Tomaso, y, como he dicho, va a estar hablado en esperanto. O sea, será raro que se hable algo en español o en otro idioma. Simplemente el objeto del canal es llegar a un público de diversas nacionalidades y con una característica especial que es que son esperanto hablantes, esperanta parolanto, esperantisto, dicen la mayoría, pero bueno, significa otra cosa. Puede que alguno lo desconozca, entonces, en vez de hablar sobre el esperanto en el canal, pues estaría bien pues que más o menos indique qué es esperanto en este canal. El esperanto es podemos definirlo como una lengua, habrá quien diga inventada, artificial, en fin, artificiales son todas, porque todas tienen intervención del hombre. Entonces lo que hace el hombre es artificial. Y todas pueden surgir de una forma natural, pero una vez que se le empiezan a poner unas normas, unas reglas, una vez que un idioma tiene normas y unas reglas, o sea, todos habéis estudiado lengua, o sea, son unas normas, eso lo convierte en artificial a todos los idiomas. La cámara me apaga la pipa, porque solo me ocurre cuando estoy frente a ella. Pues bien, entonces no digamos que es un idioma artificial, más bien es un idioma planificado. Hay quien dice frases tales como es algo que no funcionó, no es cierto, porque básicamente la gente en general espera que algo te lo impongan, no que tú decidas usarlo. Entonces ellos esperan, como el inglés se lo imponen, es impuesto, o sea, vosotros mismos podéis ver en muchos vídeos por ahí cuando dicen, si hubiesen ganado la guerra los alemanes, ahora hablaríamos alemán en lugar de inglés. Te dan la muestra de que si te imponen el inglés porque ganaron la guerra los que hablaban inglés. Entonces es una imposición. ¿Qué objeto tenía este idioma? Su inventor. Su inventor era un doctor oftalmólogo, un oculista polaco, se llamaba Ludovico Luis Zamenhof, que vivía en una zona de Polonia que ahora creo que pertenece a Lituania, donde pues había gente que hablaba alemán, había gente que hablaba ruso, estaban bajo influencia y bajo el poder del zar de Rusia en ese momento, y también se hablaba lituano o algún dialecto de Lituania. ¿Qué ocurría? Pues que la convivencia con los distintos idiomas creaban problemas, roces. Y en Rusia, precisamente el zar tenía la prohibición del uso de algunos idiomas. Pues Ludovico en esperanto, cuando era jovencito, un niño, le mandaron a comprar pan, su madre, como se hacía antiguamente, que nos mandaban a hacer las compras. Hoy día ya eso no existe. Y observó, pues, no sé deciros las frases, porque no sé
los idiomas en los que ocurrió lo que ocurrió. Ocurrió que había un soldado del zar también en la panadería, él llegó, lo pidió en alemán, el pan, él hablaba los 3 idiomas, luego habló más, no sé si hablaba 5 o 6 idiomas, lo cual le facilitó la tarea de planificar un idioma fácil, que fuera fácil, y pidió el pan, y hubo otra persona que lo pidió en un dialecto de Lituania, que al pedirlo, algunas de las palabras en ruso se podían interpretar como que había insultado al zar. Y esa persona pues se llevó una paliza del soldado que había allí, ruso, y él llegó pues asustado a casa, y él, que entendió todo lo que se dijo, pues se lo comentó a su madre: ¿cómo puede ser que pase esto y tal? Y le comenzó a rondar por la cabeza lo de que si todo el mundo, además de hablar su idioma, esto es importante porque hay gente que confunde el proyecto del Esperanto, lo confunde con que es un idioma para que lo hablemos todo, porque la noción que tiene la gente que ha adquirido con el tiempo es la noción de que el idioma, si no es el tuyo, tiene que ser impuesto, ¿no? La idea es todo lo contrario. O sea, un idioma es un idioma que no tiene por objeto ser impuesto a nadie, sino que cada uno habla su idioma, y que pueda existir otro idioma que la gente lo pueda aprender para con él poder comunicarse con gentes que no habla el tuyo propio. Entonces, digamos que es un idioma auxiliar, o sea, una forma de entenderse con gente de otras culturas, de otros idiomas. Alguno dirá: bueno, eso lo hace el inglés. No es cierto, no es cierto. Y ahora entramos en el tema, no es cierto. Bien, ¿qué característica tiene este idioma que hizo este señor? Bueno, pues primero eliminó todas las excepciones. Los idiomas suelen tener excepciones. Esto se escribe con B, excepto así, 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 excepto esto. El inglés tiene muchísimas excepciones. Luego hay verbos transitivos, intransitivos. Todo eso desaparece en el Esperanto. Solo hay unas formas verbales en concreto con las cuales se puede hacer todo lo que hablamos, incluso el español, que la dificultad que muestra a la gente que lo aprende y viene de otro idioma es la cantidad de formas verbales que tiene, el español o el francés, ¿no? El inglés, quien haya estudiado inglés, pues ve que esas formas verbales, esa dificultad de las formas verbales no existe. Pues las formas verbales en Esperanto son más fáciles aún que en el inglés. No se inventó las palabras. Alguien te dirá: es un idioma inventado. No se inventó. Las palabras, es muy difícil inventarse una palabra, ¿no? Digo, bueno, ¿esto qué es? Una pipa. Una pipa. Entonces, ¿cómo le voy a llamar? Curucutucú, glu, 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 yo qué sé. Te tienes que inventar las palabras, muy complicado. Entonces, ¿qué hizo? Pues tomar palabras prestadas de otros idiomas, lo cual para él era muy fácil. La forma de elegir una palabra para un uso era, una vez que él sabía también muchos idiomas, lo que más se repite, porque ocurre que se repiten las palabras. Nosotros, por ejemplo, en español decimos mesa. Quien ha estudiado francés dice la table, se escribe table. En inglés table, se escribe table, o sea, se repite. Pues esa es la palabra que se toma para mesa. Luego se le aplican las reglas de fonetización y, por ejemplo, pues mesa sería tablo en Esperanto. Otra característica es el hecho de no existir excepciones. Pues a la hora de escribirlo y leerlo, todo se escribe y se lee exactamente igual, o sea, más que el español. Porque, por ejemplo, nosotros la B y la V la pronunciamos igual y son distintas letras, o escribimos una H delante de algunas palabras que empieza por vocal y esa H no suena. En Esperanto no existe nada de eso. Todo lo que se escribe se pronuncia y cada letra
es un fonema, o sea, es el único idioma cuyo alfabeto es 100% fonético. 100% fonético. No hay ninguna letra que suene igual que otra, ninguna que sea muda, ninguna que haya una excepción en tal ocasión, nada. O sea, si escribimos A y se pronuncia A, se escribirá siempre A y se pronunciará siempre A. Luego, pues, es un sistema que se basa en afijos y sufijos, principalmente. Una vez que tienes las raíces de las palabras, porque lo que se toma es la raíz de las palabras, una vez que tienes la raíz, con esa raíz, una vez que tienes la raíz, pues hemos dicho, por ejemplo, tablo. Bueno, tablo no nos va a dar mucho juego, ¿no? Con afijos y con sufijos creas palabras nuevas. O sea, con una sola raíz puedes llegar a crear 20 palabras. Eso le da una elasticidad y una facilidad en el lenguaje muy superior al resto de los idiomas, porque puedes expresar cosas que incluso en el tuyo podían ser difíciles de expresar. Ocurre que una vez que lo estás aprendiendo, tú tienes la tendencia a traducir casi literalmente cómo se dice en tu idioma a cómo se diría en el idioma que estás aprendiendo. Pero luego con el uso, pues vas notando cómo vas recurriendo a esas herramientas lingüísticas que tiene, que lo convierten tan sencillo, tan fácil, ¿eh? O sea, para que os hagáis una idea, depende del nivel de la persona y de si esa persona sabe más idiomas, porque si sabe muchos idiomas lo tienes más fácil. Una persona media, de estudios medios, con una cultura media, en unos meses, si es hábil, o menos de un año, o llegando a un año, tiene el nivel suficiente para hablar lo suficiente, o sea, para mantener una conversación y demás. Luego, si necesita ampliar más culturas, pues tienes que, quiero decir, por ejemplo, si te dedicas a la ciencia, pues vas a tener que aprender raíces relacionadas con la ciencia y demás. Pero incluso en meses, 3, 4 meses. Hay gente que a los 3, 4 meses creía que no lo hablaba y ha probado a hablar con una persona y se ha entendido. Con una persona, con otro hablante y se ha entendido sin muchos problemas. El sistema de afijos y sufijos, pues por poner un ejemplo, calor o caliente se dice varma, y para decir frío pues se pone un afijo delante que es mal, y quiere decir lo contrario. Entonces varma, mal varma es frío. La ventana, por ejemplo, si decimos que la ventana está cerrar o cerrado, cerrar sería fermi, el verbo cerrar, fermi. Lo contrario de cerrado, de cerrar, fermi, es malfermi, sería abierto, y así sucesivamente, ¿no? Más luego que las palabras las puedes convertir en adjetivo, en adverbio, en verbo, todas las palabras. O sea, puedes crear verbos que no existen en tu lengua en momentos determinados que así lo necesites, hasta el punto que si en un momento dado un hablante de Esperanto usa una palabra que todavía nadie la ha usado y la ha construido siguiendo las reglas del Esperanto, otra persona que hable Esperanto va a entender lo que ha dicho. Sí, hasta ese nivel llega. Bueno, dicho esto, ¿por qué me enrollo? Porque ya que digo que voy a hacer un canal en Esperanto, pues algunos que no sepan de qué va se orienten un poco sobre el tema, ¿no? Y no sobre cosas que han oído. Como fue una cosa que no funcionó. No es cierto, porque quien lo tiene que hacer funcionar es la gente, no los organismos oficiales. El Esperanto, pues hubo gente muy famosa
que lo habló. Charlie Chaplin incluso lo usó en su película de El Dictador, el pequeño gran dictador, o el gran dictador, no me acuerdo, era el gran dictador. Cuando está en su barrio y tal, todos los carteles que hay, barbería, habitación, aquí hay habitaciones y demás, estaba todo escrito en esperanto, por ejemplo. Hay alguna película hecha en esperanto, hay otras películas que lo han usado. Una de estas del vampiro, de esto de los vampiros, no me acuerdo cómo se llama este actor, que hay en una ciudad, están en una ciudad donde se habla esperanto. En fin, se ha usado en algunos sitios donde hay que usar un idioma extranjero en alguna película, y porque no se identifique el contrario en la película como alguien de un determinado país, pues se ha usado. Pero bueno, amén de todo eso. Que el esperanto tenga éxito o no depende de la gente, salvo que la gente quiera vivir siempre con las cosas que son impuestas. Con respecto al número de personas, que es otra cuestión que le suele interesar a mucha gente, el número de personas que lo habla, si preguntas a sitios oficiales o pseudo oficiales, Google y demás, a don Google, pues te van a decir que sobre unos 2 millones de personas. No es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque es imposible saber cuántas personas lo hablan. Cuando dicen 2 millones de personas se están refiriendo, pues como cuando dicen español, se refieren a las personas nativas. En países que hablan español lo suman, hacen una suposición de otros países que lo tienen como segunda lengua, como Estados Unidos, el español es una segunda lengua, y excluyen pues el resto de personas que lo puedan hablar, como puedan hablarlo en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Suecia, en Rusia. Hay muchos sitios que se habla español, eso no cuentan. Entonces, con el esperanto, como no existe una localización geográfica para decir cuántas personas hay en esa localización, y así contamos quiénes son los hablantes del esperanto, tratan de regirse por las personas que están afiliadas a asociaciones, federaciones, agrupaciones y demás. Y entonces, pues te dicen que sobre 2 millones. Pero bueno, en Duolingo, este es un sitio de internet donde hay gente que se apunta, participa, aprende. Si sumas solo los que son activos, porque mucha gente se apunta y luego lo abandona, solo los que son activos, y sumas los de habla inglesa, los nativos ingleses, los nativos de habla española y los nativos de lengua portuguesa, ya te acercas al 1 millón, solo con eso. Más luego, pues, como he dicho, la gran cantidad de personas que lo hablan no está apuntada, no figura en ningún sitio. Yo mismo no figuro en ningún sitio. No hay ningún sitio donde digan, pues contamos con Tomás, que habla esperanto. No figuro. Así como la mayoría de la gente que conozco que lo habla, tampoco figura en ninguna parte y no son contados. Con esto, pues quienes hacen unas estimaciones por encima, vienen a decir, por ejemplo, unos dicen que sobre 10 millones. O sea, la última cifra que he oído, y la decía una señora inglesa, que habla portugués, español, creo, habla varios idiomas, y el que más usa, el que más le gusta usar es precisamente este. La última estimación, decía ella, que podría estar entre los 10 y los 16 millones, pero todos son números así hechos por encima. ¿Qué ocurre? Pues que antes la gente lo aprendía por sí misma, en muchos casos. En los sitios grandes, ciudades, pues podía haber un club, te podías acercar al club, hablar allí, aprenderlo, y tenías con quién hablar. Otra gente pues lo aprendía y luego no tenía con quién usarlo. Para eso apareció Internet, y Internet le ha dado alas, por así decirlo, le ha dado alas. Alguno dirá, ¿por qué aprender esperanto? Bueno,
no es una obligación, es solo una opción. No hay que hacerse esa pregunta, si quieres lo haces y si no, no. Pero vamos, con las mismas, hay quien ha aprendido el Nadji de la película de Avatar, el Klingon de Star Trek, hay gente sí, que todos son idiomas hechos para una película, ¿eh? Se hacen idiomas para una película y hay gente pues que le gusta aprender eso. ¿Hasta dónde vas a llegar con eso? Son libres también, quien lo quiera aprender así. Creo que también había uno del Señor de los Anillos, que había gente por ahí estudiando ese idioma del Señor de los Anillos. Este es un idioma más completo que esos hechos artísticamente para el arte, por así decirlo, o por amor al arte, ya que ofrece todas las posibilidades que tenga cualquier otro idioma, todas. O sea, alguien quien te va a decir que no se puede usar para la ciencia, no es cierto. No se puede usar para las mates, no es cierto. Se puede usar para todo, ya que, como he dicho antes, toma prestado de los otros idiomas lo que ya existe, por lo tanto es imposible que se quede sin un recurso lingüístico en un momento dado. Aparte de que, con el tiempo que tiene, que ya lleva más de un siglo, ha tenido ya incluso su propia evolución y casi ha aparecido una especie de cultura alrededor de él. Hay música, hay literatura, muchas cosas son traducciones, pero hay cosas originales y sobre todo pues el acercamiento que supone el poder comunicarte con personas tan distintas y que posiblemente sería muy difícil comunicarte con ellas de otra forma, porque muchas veces el inglés que tanto dicen no funciona tanto. Hay sitios que una vez que te vas del aeropuerto, nanay, o sea, en Rusia mismo, en Rusia tú te sales de la zona del aeropuerto y va a ser muy difícil que encuentres un ruso que te hable inglés. De hecho, me han contado algunos españoles, cuando les han preguntado en inglés, los rusos, ellos les han contestado con la pregunta en ruso de ¿es usted inglés? Y dicen, no, soy español. Bueno, si soy español, ¿por qué me está hablando usted en inglés? O sea, les parece muy raro. Aquí parece muy normal, pero bueno, en otros sitios no. Entonces, pues, una vez que os he presentado más o menos el idioma, habría mucho que hablar sobre ello, pero bueno, no merece la pena extenderse mucho. Hay muchos sitios donde informarse sobre ello, donde aprenderlo, donde estudiarlo. Lo puedes aprender por ti mismo, algo que creo que no vas a poder hacer con otros idiomas, y en unos meses te vas a estar riendo con los chistes que te cuenten. Ese es el nivel. Una vez que los he presentado, pues nada. El objeto del vídeo, más que nada, era anunciaros que vuelvo a subir vídeos sobre los temas que he usado y que habrá otro canal donde iré subiendo vídeos parecidos a los que se hacen en este canal, pero estarán en ese idioma. Así es que me permitís que encienda la pipa, que la he dejado por no tener interrupción. Me despido y ahora en la despedida os mostraré cuál va a ser la entrada de los vídeos de ese canal. La veréis ahora aparecer. Saludos, hasta pronto y como os he dicho muchas veces en ese mismo idioma, gis la revido.